Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Pues bien, mis amigos, estamos comenzando otro nuevo episodio. Estamos ahora hablando del Virreinato, nuestro programa número 5 del Virreinato, en donde pues vamos a hablar de cultura, ciencia y arte en la Nueva España. Eh, Recuerda suscribirte, darle like, comparte si te gusta y pues entramos en materia. Comenzamos con la cultura novohispana. Bien, dentro de la cultura novohispana no podemos entenderla sin dos fenómenos que van a aparecer a lo largo del siglo XVI, XVII, que se va a consolidar en el XVIII. Y esto me refiero al sincretismo que es la unión de pensamiento indígena y español, que va a dar muchas muestras de ello en el arte, en la literatura. Por ejemplo, pues aquí yo les relato, tenemos la fuente de Salto del Agua, que es una magnificencia que pueden ver en la Ciudad de México. Esta fuente, te la relato, está ahí en el Metro Salto del Agua, en donde en un pasado colonial, pues ahí la gente llegaba a recaudar agua potable. Y dentro de esta fuente, pues podemos ver todo el secretismo. Tenemos dos alegorías, una española y una indígena, y entre ellas, pues aparece el águila, el símbolo un poco de la cultura del Imperio Español, perdón, y también de la cultura mexica. Y vemos ciertas adecuaciones del arte en ese sentido. Hay un montón. Yo elegí esta porque normalmente son de esos edificios que la gente pasa y no sabe ni por qué está ahí. Entonces, por eso elegí este tipo de representación para darles a conocer el sincretismo, pero hay un montón que después revisaremos cuando veamos el arte, un poquito de ello también. También hay que rescatar pues el criollismo que poco a poco los criollos, en el momento en que comienzan a darse cuenta que los mismos españoles van poniéndoles topes o trabas para que ellos puedan acceder a puestos públicos o tener voz y voto en algunas leyes, pues finalmente el ser criollo comienza a tener un crecimiento, una exaltación de que hay que defender esta tierra. Entonces, en los momentos álgidos ya de principios del siglo XIX, esto va a estallar, ¿sí? Entonces, es un fenómeno en donde se promueve la exaltación de la patria americana. Sí, soy criollo, sí, nací en América, pero voy a defender esta tierra porque en esta tierra yo nací. Entonces, a ellos se le debe que empiecen a recordar el pasado mexica, en algunos casos el pasado mesoamericano, por así mencionarlo. Bueno, ¿qué más? Pues no podemos dejar de mencionar que la cultura fue propagada pues por dos cosas muy importantes. Uno, pues de imprenta y dos, la universidad. Vamos a hablar un poquito de la primera, de la imprenta, que en algún momento en el programa número 1, cuando hablamos de la política, mencionamos ahí al virrey Antonio de Mendoza, el cual fue el que trajo la imprenta a la Ciudad de México o al virreinato de la Nueva España. Y el primer libro impreso aquí en la Nueva España va a ser el Códice Badiano. ¿Qué es el Códice Badiano? Bueno, para quien no sepa, el Códice Badiano es un libro de herbolaria indígena y europea que va a ser indispensable para la medicina y para el conocimiento de las hierbas que hay, que había y que hay aquí en México. Entonces, es un libro bellísimo, hay muchos reportajes sobre el libro, les invito a revisarlo. También les platiqué de la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México. Se fundó por órdenes de Carlos V y únicamente entraban peninsulares y criollos a esta universidad dentro de las enseñanzas que daban o las facultades que había dentro de esa universidad. Pues estaba la medicina, la teología, el derecho y las artes posteriormente. Ya después hablaremos de la Academia de San Carlos, del Real Colegio de Minería, que cuando hablemos ya del siglo XVIII y de los Borbones, andaremos más en ello. También
Dentro de la ciencia, yo quise involucrar la ciencia aquí a Martín de la Cruz, que es el que propició el estudio herbolario y el Códice Badiano. También quise involucrar ya aquí un poquito en las artes, la historia, para mencionarles pues a Bernardo Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, a Sor Juana Inés de la Cruz, que aquí tenemos algunos datos de Sor Juana Inés de la Cruz. También en historia, bueno, tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Javier Clavijero y Carlos de Sigüenza y Góngora. De Bernardino de Sahagún conocemos casi por detalle la vida cotidiana de los mexicas gracias a su ánimo de ver quién era este tipo de los antiguos mexicanos, como así le llamaba. También sobre Francisco Javier Clavijero, bueno, uno de los criollos más importantes que quiso exaltar su patria. Y por último, Carlos de Sigüenza y Góngora, bueno, a él se le debe por su acto heroico de salvar el antiguo archivo de la Ciudad de México, que en un incendio rescató todos los documentos que pudo en ese momento, y es una de las anécdotas que marca a Carlos de Sigüenza y Góngora. Bueno, también quisiera comentarles pues, algunos aspectos de el ave fénix de América, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz aprendió a leer y a escribir cuando tenía 3 años. Escribió su primer poema a los 8, imagínense, y uno pues estaba ahí apenas jugando a las canicas cuando ella ya finalmente había escrito su primer poema. También se cuenta que si no aprendía rápido se cortaba el cabello como castigo, y para evitar el matrimonio, como lo mencionamos en nuestro programa de organización social, pues ingresó al convento. Recuerden que era mandato del padre si se casaba o no. Entonces, para evitar ella el matrimonio, ingresó al convento allá por el año 1667. También dentro de los datos que tenemos de Sor Juana, su primer libro publicado fue Inundación Castilada, y fue conocida como el Félix de América y la 10ª musa. Falleció, paradójicamente, durante una epidemia en 1695. Entonces, como ven, las epidemias nos están persiguiendo a lo largo de la historia. Les invito a leer algunos de sus poemas, son bellísimos, quizás un español antiguo que a lo mejor quizás para los chicos de secundaria o incluso de prepa, pues llega a parecer un poco tosco entrar así de lleno a los poemas, pero es necesario darles una leída, una revisada sobre esta gran poetisa. También les recomiendo pues la serie de Netflix que aparece La vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Sobre todo a mí me llama mucho la atención, en lo particular es mi punto de vista, rescatar los primeros episodios en donde vemos la niñez de Sor Juana Inés de la Cruz, y ya los últimos le pondría mayor atención al pleito que tuvo con el arzobispo en estas cartas, ¿no? De Sor Filotea. Entonces, son cosas que pueden ustedes revisar ahí en las plataformas, y documentales, pues hay varios de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, les invito a revisarlo. Bueno, también vamos a vamos a comentarles un poquito del arte virreinal. Sé muy bien que hay una vastedad de arte virreinal aquí en México. No me alcanzaría el tiempo. Quería solamente hacerles una invitación, un acercamiento, invitación al arte virreinal para que pues veamos si tenemos algún edificio, alguna pintura incluso cercanos a nuestra comunidad, y que las apreciemos y les tengamos cierto respeto porque han llevado bastante tiempo en esos lugares. Entonces, a manera de introducción, pues quiero comentarte algunos estilos que puedes encontrar. A mis amigos de YouTube y a mis amigos de Spotify o del podcast encontrarán que les estoy relatando una bella imagen que es el camarín de la Virgen de Loreto, allá en Tepozotlán, una joya arquitectónica y estilística del barroco, que va a ser lo característico
del arte virreinal. Pero antes de que llegara el barroco, pues estuvo el plateresco, que en el plateresco como tal vamos a encontrar que es en un conjunto, a manera general, el empleo de decoración con base a elementos vegetales y la naturaleza. Vamos a encontrar guirnaldas, grutescos en los marcos de la puerta, ventanas, y se encuentran medallones con la representación de los bustos humanos. También es necesario mencionar que los rosetones van a estar empleados en estos templos como una reminiscencia de lo gótico todavía. Ejemplos que tenemos en México, pues está la Catedral de Mérida, si bien no está tan decorada como las que vamos a ver ya en el siglo XVIII, tienen estos muros altos, casi sin decoración, casi no tiene ventanales, entonces a eso nos recuerda el arte gótico. También tenemos un ejemplo con el convento franciscano de Tepealco en Puebla, los arcos grandes, no hay tanta decoración como en el barroco. También otro templo que pueden ver es el templo de San Bernardino allá en Xochimilco, igual casi sin decoración más que en el pórtico, que nos recuerda que las primeras misiones o iglesias que se van a instalar, pues funcionaban como ciertas fortificaciones por las rebeliones indígenas que van a sufrir estas primeras misiones. Entonces, también los frailes agustinos hicieron una estética de Estado al construir allá en Acolman sus primeros conjuntos conventuales con esa misma unidad estructural y arquitectónica. La semejanza entre ellos es mucho el plateresco herreriano. Se encontraron constantemente en las construcciones novohispanas en los primeros frailes cuando llegaron a estas tierras. Lo mismo, lo que les decía, vamos a encontrar como estos primeros momentos de la arquitectura novohispana, pues estos elementos. En la escultura vamos a tener vestigios escultóricos de este periodo, que yo les rescato aquí, una pequeña imagen en donde vemos la conjunción o el sincretismo de la mano de obra indígena con pues la técnica española. Y aunque se prohibieron las imágenes de vestir para evitar que los indígenas depositaran debajo los ropajes, objetos o amuletos relacionados con sus antiguas deidades, lo cierto es que cada obra, la subjetividad se materializó con respecto a las percepciones del mundo terrenal material, los sentimientos y las antiguas creencias con relación a lo sobrenatural y el papel de la humanidad. En síntesis, la cosmovisión arraigada de cada grupo social, en este caso el de los indígenas con la técnica española, se fundieron en una sola y lo vemos en esta bella imagen donde vemos lo que pareciera ser un penacho o las plumas, que se le pone quizás a algún querubín o algún arcángel o algún ángel que sea un decorativo, que sea esplendoroso, pues para ellos eran las plumas, eso era para ellos las plumas vistosas. Entonces ahí está ese parecido a un penacho. También dentro de la pintura vamos a encontrar pintores mexicanos, bueno, novohispanos, como Baltasar de Chávez y Orio, que tiene entre sus elementos manieristas. Tenemos también un realismo que casi llega a barroco. Y también tenemos en este ejemplo que te puse aquí, la Anunciación. Una de las primeras pinturas de Chávez Viejo, que la vamos a encontrar en la Pinacoteca Virreinal y que nos refleja un poquito el decorado, o perdón, la técnica renacentista, donde vemos ahí un fondo completamente, para que veamos aquí, que nos habla de que hay algo más allá, que eso nos refiere un poquito al Renacimiento, como invitar a que sí pasó en algún lugar, ¿no? Y también, pues ya la multitud de personajes que empiezan a golpear la pintura. Otro ejemplo que tenemos, pues es este ejemplo de la Anunciación también. Vemos aquí las reminiscencias un poquito del arte gótico, renacentista. Vemos el juego de luces, sombras y obviamente el fondo que tenemos aquí, reminiscencia del Renacimiento. Ahora sí, bueno, pues con el barroco, ¿qué tenemos? Bueno, dentro del barroco, en la arquitectura, que es en donde se destaca más,
se define como algo extravagante, del exceso, de lo recargado, del abuso de los elementos. Todo hay que darlo, ¿no? El término viene del portugués y pues, quiere decir lo irregular, ¿no? Luego se le va a agregar el estilo churrigueresco al estilo de arquitectura. Se le agregó por José Benito de Churriguera, porque dentro de sus obras estaba demasiado recargado o abundante en su decoración, la extravagancia, lo ornamental y particularmente la creación de retablos. Uno de los, para mí, uno de los más bellos aportes de la arquitectura colonial nuevohispana y de las colonias americanas de España es el estilo el barroco. Este lo vamos a tener hasta más o menos 1750, en donde van a tener gran influencia. Se originó en Italia, pero vamos a tener ahí algunos ejemplos europeos, pero aquí en México y en algunas partes de Sudamérica vamos a tener ejemplos muy, muy, muy vistosos del barroco en la arquitectura. Y ejemplos, pues hay un montón. Yo les rescato para que los que para mí son importantes y promocionales, ¿no? Aquí está Santa Prisca en Tasco. Quien no haya ido a Santa Prisca o a Tasco, perdón, tiene, que es una tarea inolvidable de ir. A pesar de que es un edificio muy pequeño, tiene una decoración enorme, desde la fachada de la iglesia, de los campanarios, los rosetones que están dentro de los campanarios y adentro también es una magnificencia. Otro ejemplo que ustedes también pueden visitar es en la Capilla del Rosario en Puebla. Ahí, bueno, es toda una promoción de lo que es el barroco. Ahí van a poder ver dentro de la capilla el domo, la cúpula, todo está decorado. Hay un miedo al vacío. También aquí les muestro a mis amigos de YouTube otra imagen de la Capilla del Rosario para que vean lo excelso que querían mostrar, ¿no? También dentro de la arquitectura civil, pues rescato ahí un poquito de la Casa del Conde de Regla aquí en México, que actualmente es, creo que alberga el Monte de Piedad. Ustedes pueden ver ahí, pues, el edificio tal cual civil. Aquí vamos a ver un poquito más de decoración en las portadas o en la entrada principal de las casas. Y bueno, también pueden observar dentro de esa arquitectura civil Palacio de Iturbide, conocido ahora como Palacio de Iturbide, allá en la calle de Madero, en la Ciudad de México. También pueden observar ese tipo de arquitectura civil. Dentro del barroco, en la escultura, también hay un montón de bases, ¿no? Aquí les coloqué, pues, consecuencias de este cruce de artes entre lo americano y lo europeo. Aquí tenemos un Cristo en pasta de caña, que es una técnica mexica o mesoamericana, por así decirlo, y que cuando lo vieron los frailes dijeron, este nos sirve para las procesiones. Entonces, la elegancia de este tipo de esculturas y la practicidad hizo que empezaran a tener varios tipos de esculturas. Si ustedes han cargado quizás una de estas esculturas, es muy ligera en algunas procesiones y por eso se siguen ocupando. ¿Cómo puedo destacar que es una escultura barroca? Bueno, pues porque van a ver muchos detalles, ver sobre todo la sangre, si estamos hablando de Cristos, van a ver mucha sangre, eh, mucha apreciación en los detalles, en las costillas, en las heridas, y eso lo van a poder ver dentro de la escultura. También ejemplos de escultura barroca, pues tenemos aquí a San Miguel Arcángel. Vean el movimiento de viento que tiene sus vestiduras. Otra técnica ocupada pues, es la concha nácar, que estas imágenes son de el Museo Nacional del Virreinato, que tiene una sala especial para la concha nácar. Y pues esta, al parecer, si no mal recuerdo, está traída de las Filipinas. Van a poder ver a la Virgen de Guadalupe con algunos aspectos asiáticos ahí en sus ojos. El rostro, las manos y el rostro del querubín o el trono que está cargando la Virgen de Guadalupe está hecho de concha nácar. También vemos aquí la escultura de Cristo, ensangrentado también. Y otros ejemplos de escultura, tenemos lo más realista dentro de la escultura
novohispana, pues es el uso de cabello real en las esculturas. Y vidrio en los ojos para asemejar un poquito el brillo de eso. Acuérdense que las esculturas marcan un discurso, que puedan estar casi vivas en cuanto estemos viendo o presenciando la misa, para tener esa experiencia religiosa. También tenemos Cristos hechos en marfil. Este es ejemplo de los cargamentos de la Nao de China, de ahí aprovechaban para hacer estas esculturas. De estas va a haber algunas incompletas, como la que vemos aquí en la imagen, pues porque al ser traídas de Filipinas, pues se llegaban a armar aquí. Quizás se hayan perdido en algún punto este tipo de esculturas. Y de la pintura, bueno, hay un montón de pintura, no quiero alargar mucho el programa. Vamos a hablar de pintura barroca desde el 17 hasta el 18, obviamente es hecho para decorar y contar un discurso tanto en las iglesias. Y pues pintores importantes, tenemos Juan Correa, Cristóbal Villalpando, Miguel Cabrera. Dentro de ellos, pues aquí tenemos como en algo más preciso, a Juan Correa. Ahí vemos la multitud de personajes que van a aparecer, y coloca ahí como un arte criollo. Vemos aquí quizás a un indígena postrado hacia Jesús. Ahí mostramos algo de la reminiscencia. Miguel Cabrera, también uno de los pintores más sobresalientes, pues él hizo el cuadro, la pintura a Sor Juana Inés de la Cruz, que ahí la van a poder observar a mis amigos de YouTube, y la Virgen del Apocalipsis, que también es una oda al barroco. Vemos ahí al dragón, a la Virgen, una multitud de personajes, a los querubines, a San Miguel Arcángel, una obra magnífica, incluso a Dios Padre ahí entre los querubines. También tenemos a Cristóbal Villalpando con los desposorios de María. También ya empezamos a ver una multitud de personajes, incluso marcando los claroscuros, mencionándonos donde hay luz, donde es la escena principal. Y bueno, sobra decir que esta pintura de los desposorios de la Virgen fue una pintura prohibida por la Iglesia Católica al mostrar a la Virgen María embarazada, que pues no estaba dentro de los cánones que se seguían para las pinturas. De hecho, si ven con más sigilo esta pintura, pues van a poder observar cómo se están ahí cuchicheando la gente de por qué María se está casando con José en el momento en que ya está embarazada, ¿no? Entonces, estaba penado por la Iglesia. Y también otra pintura, pues es la Epifanía de los Reyes Magos, o la Adoración de los Reyes, en donde vemos aquí algo a destacar, es la inclusión de un conquistador español ahí entre la multitud que está viendo o adorando al niño Jesús. Ahí vemos a un conquistador español con su yelmo y demás. Pues ahí nos marca un poquito la reminiscencia. Espero que les haya gustado. Sé muy bien que harían falta muchos más detalles del arte virreinal, pero sin duda es uno de esos artes que necesitamos rescatar y que, si bien o mal, quizás ya hemos visto algo de este arte virreinal cercano a nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, dale esa oportunidad de revisar esos edificios, esas pinturas, en donde quizás las tenías cerca y no te habías dado cuenta. Entonces, demos valor a ese arte que está casi en lo cotidiano con nosotros. El Callejón del Muerto. Cuentan que en el año 1700 llegó a la Nueva España procedente de las Islas Filipinas el comerciante don Tristán Alcocer, en compañía de su hijo, llamado también Tristán. Poco después ya había abierto un establecimiento donde vendían telas de las más diversas procedencias. Al paso de los meses, el comercio prosperó y por este motivo, en cuanto supieron de la llegada de mercancías procedentes de Europa, el joven Tristán partió hacia el puerto de la Villa Rica de la Vera Cruz. En aquellos días, don Tristán conoció al arzobispo don Fray García de Santa María y Mendoza, quien se convirtió no solo en su amigo, sino el consejero espiritual. Los dos habían nacido en el mismo pueblo y hablaban de la nostalgia que sentían por el terruño. Un día, don Tristán recibió el mensaje que le anunciaba que su hijo había caído gravemente enfermo en aquel lejano lugar.
Lleno de dolor, el comerciante rezó y prometió a la Virgen de Guadalupe que si su hijo sanaba, regresara con bien, como una manda llevaría hasta el pie del santuario del Tepeyac, a dar gracias a la Virgen. Semanas después, el joven Tristán, algo pálido, convaleciente, regresó a casa. Don Tristán no podía ocultar tanta alegría cuando pudo estrechar entre sus brazos a su hijo. Llegaron tiempos de bonanza para el comercio, y era tanta la felicidad de don Tristán que se olvidó de la promesa que había hecho. Pero había ciertas noches, y especialmente al momento de contar las ganancias del día, que el remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa que no había cumplido. Un buen día decidió tomar una botella de vino y que la envolvió en un trozo de papel, y con ella en la mano fue a visitar a su amigo el arzobispo y le habló de los remordimientos que sentía. El prelado le dijo que no veía gravedad en todo aquello y lo exhortó a que rezara algunas oraciones. Don Tristán se sintió muy reconfortado, volvió muy contento a su casa y, por no faltar, hizo un par de oraciones a la Virgen. El arzobispo tenía la costumbre que todos los días 12 de cada mes celebraba una misa en el santuario de Guadalupe. En aquellos años había que hacer un viaje especial para llegar hasta el cerro del Tepeyac. Cuenta la leyenda que aquel 12 de mayo de 1702, al anochecer, cuando Fray García de Santa María regresaba a la ciudad por la calle de la Misericordia, se encontró a su amigo don Tristán. El arzobispo se quedó sorprendido al verlo pálido, ojeroso y envuelto en una túnica blanca. Llevaba un cirio encendido en la mano derecha, mientras que la izquierda sobre el pecho, en el lugar del corazón. ¿A dónde vas a estas horas, amigo Tristán?, le preguntó el prelado. A cumplir con la promesa de ir a dar gracias a la Virgen, respondió el comerciante con una voz hueca y tenebrosa. Don Tristán siguió su camino sin decir más, y el arzobispo, muy preocupado, vio perderse en la oscuridad de la calle. Aquel hombre, más bien, parecía un cadáver que un ser viviente. Esa misma noche, el arzobispo, después de hacer algunas diligencias, pensó en ir a visitar a su amigo para preguntarle por qué ella había decidido ir hasta el santuario de la Virgen a esas horas, cuando él ya le había relevado de esa obligación. Cuando llegó a la casa del comerciante, se encontró con una escena terrible. Entre 4 cirios estaba la caja mortuoria donde yacía don Tristán. Tenía el rostro pálido, como cuando lo había visto en la calle. Llevaba el mismo sudario y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. A su lado, el joven Tristán lloraba desconsoladamente. En ese momento, el prelado se dio cuenta que unas horas antes había hablado con un difunto. Lleno de terror, se hincó y rezó con fervor por el eterno descanso del alma del que fuera su amigo. En el vecindario, corrió la noticia de la repentina muerte del comerciante, y con el paso del tiempo comenzó a circular una leyenda que decía que por las noches en la misma calle donde estuvo su comercio se veía a don Tristán, envuelto en un sudario, con una vela en la mano derecha y la otra sobre el pecho. Muchas personas aseguraban haberlo visto caminar como alma en pena, mientras rezaba en voz baja y pedía perdón a la Virgen. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Chief Counts, escultor y empresario y pintor estadounidense, y nos regala esta frase. El arte para mí es un acto humanitario y conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer el mundo un lugar mejor. Date la oportunidad de disfrutar el arte en cualquiera de sus manifestaciones para hacernos más humanos. Esto es lo que necesitamos, apegarnos a esa humanidad. Y si lo podemos disfrutar con el arte, mejor. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día.
Bueno amigos, hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que más te gusta del programa. Lo puedes hacer en la caja de comentarios de YouTube o en nuestras páginas de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. Síguenos si aún no nos sigues y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.